¿Es posible que alguien haya sobrevivido casi un milenio? ¿Fue Matusalén un ser humano común o existió algo más en su linaje? Acompáñanos a descubrirlo en La Cronista Misteriosa. Además, exploraremos las teorías sobre la longevidad de los personajes bíblicos. La Biblia menciona su historia, pero también deja muchas preguntas abiertas. ¿Fue su longevidad una bendición o una advertencia? ¿O será que su muerte marcó el inicio del diluvio universal? Hoy nos adentraremos en un misterio bíblico que ha desconcertado a generaciones: la vida de Matusalén, el hombre que, según la Biblia, vivió la asombrosa cifra de 969 años. El nombre Matusalén proviene del hebreo Matusalá, y su significado ha sido interpretado de diferentes maneras: hombre del arma o su muerte traerá. Esta última interpretación es particularmente interesante, ya que se basa en la raíz mut, de morir, y salá, enviar o mandar. Según la cronología bíblica, Matusalén falleció poco tiempo antes del diluvio universal, lo que sugiere que su nombre pudo haber sido una señal profética de la catástrofe que se avecinaba. Matusalén, según la Biblia, nació en el 687 AM, que según el cómputo de la cronología hebrea, basada en el Antiguo Testamento, sería en el año 3317 a.C. Era hijo de Enoc y abuelo de Noé, y falleció en 1656 AM o 2105 a.C. En los textos apócrifos y en la tradición judía, se le considera un patriarca con sabiduría especial, heredero de la visión celestial de su padre y testigo de los días previos al diluvio. Los secretos que Matusalén conocía fueron heredados de su padre, Enoc, quien transmitió el conocimiento a su familia. Entre la información bíblica más relevante que adquirió fue el conocimiento de los ángeles caídos, que, según el libro de Enoc, su padre tuvo visiones sobre los vigilantes, que revelaron secretos prohibidos a los humanos, como la magia, la metalurgia, la guerra y la astrología. En el siguiente episodio hablaremos sobre el contenido del libro de Enoc. No te lo pierdas. Dejaré el link debajo de este video. No olvides darle like, suscribirte y seguir disfrutando de las historias bíblicas, historias ancestrales y muchas curiosidades. Continuemos. Matusalén vivió durante el periodo de los vigilantes, descendientes de la tierra, quienes eran los ángeles caídos, y por tanto fue testigo directo de la creciente corrupción y decadencia que se apoderaba de la humanidad. La enseñanza de las artes prohibidas por los vigilantes, como la hechicería, la metalurgia y la astrología, contaminó la humanidad y llevó a la maldad a su punto cúlmine. Aunque el libro del Génesis no proporciona detalles sobre cómo Matusalén observó este proceso de corrupción, se puede inferir que como padre de Lamec y el abuelo de Noé, fue consciente de los problemas crecientes en la sociedad de su tiempo. Los hijos de Dios, los vigilantes, y los Nefilim eran figuras de gran poder, y sus acciones cambiaron radicalmente el orden de la creación. Además, considerando que Matusalén es conocido principalmente por su longevidad, se puede pensar que su rol fue el de preservar el conocimiento divino, a través de su vida, transmitiendo el mensaje de Dios de una manera más indirecta a sus hijos y descendientes, sin un liderazgo activo en la corrección de los males que acechaban a la humanidad. Algunas interpretaciones en las tradiciones judías y cristianas sugieren que la muerte de Matusalén fue un acto simbólico que señalaba el inminente juicio de Dios. El hecho de que viviera tanto tiempo y que muriera poco antes del diluvio podría verse como una señal de la paciencia y misericordia divina, que permitió tanto tiempo para el arrepentimiento de la humanidad antes de la gran catástrofe. Sin embargo, existen varias teorías sobre la longevidad de la vida en el primer milenio. Las sorprendentes edades que alcanzaron los primeros patriarcas bíblicos han sido motivo de debate durante siglos,
Diversas interpretaciones, tanto religiosas como pseudocientíficas, han intentado explicar cómo personajes como Adán, Matusalén y Noé pudieron vivir durante siglos. A continuación, exploramos algunas de las principales teorías que buscan dar respuesta a este misterio. Según los relatos del Génesis, Dios creó un mundo sin imperfecciones ni enfermedades. En este estado inicial, la genética humana no estaba deteriorada por mutaciones ni enfermedades hereditarias, permitiendo una longevidad extrema. La degeneración y el envejecimiento no habrían sido procesos inmediatos, sino que habrían ocurrido de forma paulatina tras la caída de la humanidad en el pecado original. Se cree que el pecado original se produjo entre los años 10 y 100 AM, marcando un punto de inflexión en la historia humana, ya que la humanidad perdió el acceso al árbol de la vida. A pesar de ello, los primeros hombres continuaron viviendo durante siglos, aunque sus años se fueron reduciendo progresivamente. Tras el diluvio universal, la longevidad disminuyó drásticamente. Mientras que Noé vivió 950 años, Abraham solo alcanzó los 175. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios establece un límite para la vida humana de 120 años, lo que coincide con el promedio máximo de longevidad en tiempos posteriores. Otro enfoque interesante es la teoría del canopy, o cúpula de agua, basada en Génesis 1, versículo 7. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Esta interpretación sugiere que existía una capa de agua suspendida en la atmósfera, protegiendo la Tierra de la radiación cósmica y rayos ultravioleta, factores que hoy aceleran el envejecimiento y dañan el ADN humano. Esta supuesta cúpula habría creado un ambiente con mayor presión atmosférica y niveles elevados de oxígeno, condiciones que algunos estudios han asociado con una mejor regeneración celular y mayor longevidad. Sin embargo, con el diluvio de Noé, esta capa habría colapsado, provocando lluvias torrenciales y permitiendo la entrada de radiación dañina, además de causar cambios drásticos en el clima. Como consecuencia, la longevidad de los seres humanos se redujo drásticamente, pasando de más de 900 años a menos de 200 en unas pocas generaciones. En los primeros siglos tras la creación, la humanidad poseía una genética supuestamente más pura y sin mutaciones acumuladas. En Génesis capítulo 6, versículo 9, menciona que Noé era justo y perfecto en sus generaciones, lo que algunos interpretan como una referencia a una línea genética sin alteraciones significativas. Con el paso del tiempo, la acumulación de errores genéticos y la transmisión de enfermedades hereditarias habrían acortado la esperanza de vida. Además, en los primeros tiempos, la humanidad no habría estado expuesta a patógenos altamente evolucionados. Virus, bacterias y enfermedades infecciosas podrían haber sido prácticamente inexistentes, permitiendo una mayor longevidad hasta que los microorganismos se adaptaron y proliferaron en la población humana. Otra de las teorías es el cambio en la dieta y nutrición. La alimentación también pudo desempeñar un papel clave en la longevidad de los primeros humanos. Antes del diluvio, la dieta de la humanidad era completamente vegetariana, basada en frutas, verduras y semillas, como se menciona en Génesis 1, versículo 29. Estos alimentos habrían sido ricos en nutrientes esenciales y antioxidantes, lo que contribuiría a una vida más larga y saludable. Sin embargo, tras el diluvio, Dios, según los intérpretes de la Biblia, permitió el consumo de carne animal. En Génesis 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las plantas verdes, os lo he dado todo. Esto no solo implicó un cambio en la alimentación,
sino también la posible introducción de toxinas y enfermedades a través del consumo de carne, lo que podría haber influido en la reducción de la esperanza de vida. Además, el impacto del diluvio sobre la biodiversidad afectó la disponibilidad de ciertos alimentos esenciales, alterando la dieta de la humanidad y reduciendo la longevidad. Las condiciones atmosféricas y geológicas diferentes. Algunas teorías sugieren que, en el pasado remoto, las condiciones ambientales eran muy distintas a las actuales. Se ha propuesto que los niveles de oxígeno eran más elevados en la atmósfera primitiva, lo que habría favorecido una mejor regeneración celular y, en consecuencia, una mayor longevidad. Esta teoría está muy relacionada con la teoría del canopy o cúpula de agua. Se expone que en un mundo recién creado no habría existido la contaminación moderna ni exposición a metales pesados ni productos químicos dañinos, lo que habría reducido drásticamente las enfermedades crónicas. Y la última teoría, más desalentadora para los que nos gustan las conspiraciones o datos novedosos, es que haya un error en las transcripciones de datos o cálculos errados de los años. A lo largo de los siglos, la Biblia fue copiada minuciosamente a mano por escribas dedicados. Sin embargo, incluso el más meticuloso de los copistas podría cometer errores. En la escritura hebrea antigua, los números se representaban con letras, y una sola confusión podría transformar radicalmente una cifra. En diferentes manuscritos, ciertos números varían, lo que sugiere que la transmisión de estos datos pudo haber sido alterada, ya sea accidentalmente o de manera intencional. Uno de los ejemplos más notables de estas discrepancias se encuentra en la comparación entre los textos masoréticos y la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. En algunos casos, las edades de los patriarcas difieren significativamente, lo que indica que existían diferentes tradiciones textuales en la antigüedad. Además, los manuscritos del Mar Muerto revelan que incluso en tiempos remotos ya había variaciones en los registros de estas longevidades. Algunos estudiosos sugieren que pudieron haber sido modificados intencionalmente para reforzar narrativas teológicas. Inflar las edades de los patriarcas los harían parecer más grandiosos, casi divinos, reforzando su autoridad espiritual y su conexión con Dios. Después de todo, en la antigüedad, la longevidad era vista como una señal de bendición y sabiduría. Otra teoría fascinante apunta a diferencias en la forma en que contaban los años en tiempos antiguos. Muchas civilizaciones, como los sumerios y babilonios, utilizaban calendarios lunares en lugar de solares, como nosotros. Si aplicamos este concepto a Matusalén, cuya edad bíblica es de 969 años, podríamos dividir esta cifra en 12, basándonos en los calendarios lunares, y obtener un número mucho más plausible, aproximadamente 80 años, una longevidad bastante razonable para un ser humano. Además, en la lista real sumeria, algunos reyes aparecen con reinados extraordinariamente largos. Algunos historiadores creen que estos periodos no representan edades bíblicas, sino dinastías o ciclos políticos. Quizá en lugar de referirse a su vida real, los números representaban algo más simbólico. En las antiguas tradiciones hebreas, los números a menudo tenían significados ocultos más allá de su valor matemático. Números como el 3, el 7, el 12 y el 40 aparecen repetidamente en la Biblia, con un propósito teológico. ¿Podría, quizás, el número 969 de Matusalén estar ligado a un símbolo sagrado? Su muerte, en el mismo año en que ocurrió el diluvio, parece demasiado conveniente para ser solo una coincidencia. Finalmente, el concepto de personajes longevos no es exclusivo de la Biblia. En diversas culturas del mundo, los sabios y figuras legendarias son descritos con edades imposibles, como un reflejo de su sabiduría y poder. Quizás, más que un simple registro histórico, las edades de Matusalén y otros patriarcas
Son un recurso literario que nos invita a reflexionar sobre su importancia en la narrativa bíblica. El misterio de la longevidad en la Biblia sigue abierto. La respuesta, como muchas cosas en la historia antigua, está oculta en el velo del tiempo, esperando por ser reveladas. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tu opinión. Si tienes un tema en mente sobre misterios de civilizaciones antiguas, cuéntamelo en los comentarios y lo exploraremos juntos. Esto fue La Cronista Misteriosa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los enigmas del pasado.